El año pasado empecé a investigar mi genealogía familiar después de que mi abuela falleciera. Ella solía mencionar que teníamos ancestros irlandeses que vinieron durante la hambruna de la papa, pero nunca dio nombres o fechas sólidas. Creo que solo recordaba lo que sus padres le contaron y esos probablemente eran historias transmitidas sin mucho detalle. Así que, después del funeral, decidí investigarlo de verdad. Me registré en uno de esos sitios de ancestros y empecé a extraer registros de lo que pudiera encontrar. Entradas de iglesias, datos de censos, manifiestos de inmigración, incluso registros de tumbas. Después de un par de meses de excavar, encontré una coincidencia que encajaba. Nuestra familia se había establecido en el rural Iowa en la década de 1850. Esa parte de Iowa aún se ve bastante vacía en Google Maps hoy. En ese entonces era mayormente tierras de cultivo y casas de madera ásperas extendidas por millas. Una de las cosas regulares que noté en los registros era lo unidos que eran. La familia parecía girar alrededor de la parroquia local, y había un montón de entradas de bautismos y matrimonios todas atadas a la misma iglesia, muy católicos, muy tradicionales. Una nota que encontré en el libro personal de un sacerdote mencionaba que la familia creía que el velo entre los vivos y los muertos se adelgazaba alrededor del Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre. Eso me llamó la atención. Aparentemente, realizaban misas privadas en casa durante ese tiempo creyendo que los muertos podían oír sus oraciones más claramente. Me pareció extraño, pero pensé que era solo superstición del viejo país llevada. Pero luego las cosas se pusieron raras. En el otoño de 1863, una de las hijas en la familia, mi tatarabuela, se enfermó. Su nombre era Nora. Tenía 22 años, recientemente casada, y de lo que reuní ya lidiando con un aborto espontáneo. La entrada del diario de su cuñada decía que cayó con una fiebre repentina. Empezó a finales de octubre. Para el 1 de noviembre estaba sin respuesta. La describían como fría y pálida, sus labios oscuros como ceniza, y su pecho quieto como si el aliento se hubiera ido. No había doctores en ningún lado cerca en ese entonces. La gente manejaba la muerte por su cuenta. Realizaron una vigilia en casa para ella ese mismo día. Las mujeres la lavaron, la vistieron de blanco y la colocaron en la sala con un crucifijo en sus manos. Para la tarde, los hombres habían cavado una tumba en el lote familiar detrás de la casa bajo un viejo cedro. Fue enterrada con un rosario alrededor de su cuello y dos de sus perros sentados cerca. Su esposo trató de llamarlos antes de que la tierra se llenara, pero los animales se negaron a moverse. El perro más joven incluso gruñó cuando alguien se acercó demasiado. Eventualmente, los dejaron allí y terminaron el entierro. Casi dejo de leer en ese punto. La escritura era temblorosa y difícil de seguir, pero algo sobre la forma en que describían a los perros se quedó conmigo. Unas entradas más después empeoró. Los animales no dejarían la tumba. Dormían junto al montículo cada noche, apenas comiendo, y se negaban a seguir a nadie adentro. Después de 3 días, el perro mayor dejó de ladrar por completo y solo miró la tierra como si estuviera escuchando algo. El más joven rascaba el suelo cada mañana hasta que sus patas estaban en carne viva. Eso continuó por más de una semana. La familia pensó que el comportamiento era duelo. Uno de los primos de Nora escribió que los perros sienten el alma y se quedan cerca de sus amos incluso después de la muerte. Pero para el día 7, ambos perros se habían vuelto frenéticos. Ladraban hasta que sus gargantas estaban roncas, arañando surcos profundos en el suelo. El esposo de Nora, mi tatarabuelo, trató de atarlos en el granero para detener el ruido. No ayudó. Gemían y aullaban sin parar. Movió su cama al cobertizo lejano, solo para dormir un poco, pero incluso entonces dijo que aún podía oírlos rascando la madera. Una mañana, el perro mayor mordió a través de su cuerda y fue encontrado de vuelta en la tumba, arañando la base del cedro. Su pelaje estaba cubierto de barro y sangre de sus pies. Esa fue la primera vez que alguien dijo en voz alta que algo estaba mal. Su hermano les dijo a los otros, no es duelo nunca más. Están tratando de decirnos algo, pero nadie quería decir qué podría significar eso. Ya la habían llorado, estaba enterrada, y perturbar una tumba, especialmente en suelo sagrado, se consideraba un pecado. Aún así, el perro más joven se negaba a parar. Cada hora volvía al mismo lugar y cavaba con todo lo que tenía. Eventualmente descubrió parte del sudario de entierro, solo el borde. Uno de los primos lo vio y corrió adentro, sin decir una palabra. Encerraron a los perros en el sótano de raíces después de eso. Mi tatarabuelo se quedó despierto toda la noche con una linterna junto a la ventana trasera observando el lote. No escribió nada, pero alguien más lo hizo. Su hermana menor notó en su diario, no reza, solo observa. Hay miedo en él. La entrada final, antes de que la tinta se desvanezca, está fechada el 10 de noviembre. Dice que los perros no dejarían de aullar y rascar desde dentro del sótano. La puerta traqueteaba con su peso y en algún momento durante la noche el pestillo cedió. Salió con una linterna, descalzo en la escarcha y siguió el sonido. Esa fue la última línea escrita. El resto de las páginas en blanco. Finalmente, mi tatarabuelo decidió investigar qué estaba perturbando tanto a los animales. Había pasado más de una semana desde el entierro, y nadie había dormido de verdad. Los perros aún aullaban día y noche, sus voces roncas y rotas, pero implacables. En la mañana del 11 de noviembre, después de otra noche de rascado y ladridos,
caminó hacia el patio con una pala y llamó a sus 2 hermanos y un primo para que se reunieran con él. Nadie discutió. Estaban pálidos, con ojos rojos por la falta de sueño, ya desgastados por el ruido constante y la creciente sensación de que algo había salido terriblemente mal. La tumba era superficial para los estándares de hoy, solo unos 3 pies de profundidad. La tierra era suave y húmeda por la escarcha de noviembre. Trabajaron en silencio, solo el sonido de metal raspando suelo y el ocasional gruñido. Los perros observaban desde la distancia, orejas hacia adelante, jadeando. Cuando la pala finalmente golpeó la parte superior del ataúd, el hermano más joven se estremeció como si lo hubieran golpeado. Barrieron la tierra restante con sus manos, luego forzaron la tapa abierta con una palanca. Lo que vieron dentro fue peor que cualquier pesadilla. Mi tatarabuela no había muerto por su enfermedad, había muerto arañando el interior de su propio ataúd. Sus dedos estaban rotos y ensangrentados, las uñas astilladas y desgarradas. La tapa encima de ella estaba destrozada con marcas de arañazos, surcos largos y oscuros tallados en la madera de pino. Su rostro se había torcido en algo que ya no parecía humano, boca abierta de par en par, ojos abultados, sus labios partidos y secos por gritar. Su sudario estaba empapado en sudor y sangre. Se había despertado en la oscuridad y asfixiado en el silencio, enterrada viva. Los hombres se quedaron allí congelados por lo que se sintió como minutos. Nadie habló, nadie se movió. Mi tatarabuelo dejó caer la linterna. El vidrio se rompió y las llamas se apagaron en el suelo húmedo. Cayó de rodillas, sosteniendo su cabeza, meciéndose ligeramente. Los otros sacaron el ataúd completamente de la tierra y lo pusieron a un lado, no sabiendo qué hacer después. Uno de ellos se persignó, pero ninguno oró en voz alta. La volvieron a enterrar esa tarde en silencio, esta vez más profundo, sellada de nuevo en un nuevo ataúd construido apresuradamente de madera más fuerte. No se dijeron palabras. Los perros no volvieron al sitio de la tumba. Habían hecho su parte y su aullido paró en el momento en que el ataúd se abrió. Esa noche, por primera vez en 10 días, la granja estuvo en silencio. Los hombres que la vieron ese día nunca fueron los mismos. Mi tatarabuelo no habló una palabra a nadie por los siguientes 2 días. No comió. No durmió. En la tercera mañana alguien lo encontró colgando en el granero, el mismo lugar donde habían encerrado a los perros después de que el rascado se volviera demasiado. Había usado una cuerda de las poleas de heno. No había nota, solo una silla volcada y sus botas colgando sobre la tierra. La familia se desintegró después de eso. Los 2 hermanos se mudaron al este. El primo, que había estado llevando un diario, dejó de escribir por completo después de la entrada, describiendo el ataúd. Dentro de 6 meses, la granja fue vendida. Los animales fueron regalados. La casa se dejó vacía y eventualmente colapsó sobre sí misma. Para cuando llegó el siguiente censo, no había señal de que nuestra familia hubiera vivido allí alguna vez. Mi abuela nunca habló de Ayagua. Cuando preguntaba de niño de dónde venía nuestra familia, solo decía tierras de cultivo y lo dejaba allí. No fue hasta que empecé a excavar en los registros de genealogía que la verdad empezó a salir a la superficie. Incluso entonces, no sabía que estaba leyendo al principio. Las entradas del diario del primo estaban enterradas en un sótano de la corte, archivadas en una carpeta dañada por agua, detrás de documentos de transferencia de tierras y mapas descoloridos. Si no hubiera mirado de cerca, las habría perdido por completo. Leer esas páginas me puso la piel de gallina. La escritura era temblorosa, como si la mano del escritor no pudiera mantenerse estable. La entrada final simplemente decía, estaba viva. La enterramos viva. No pude dormir por días después de eso. Seguía viendo esa oración cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con los perros ladrando, tierra golpeando madera, uñas rascando sin fin en la oscuridad. No le conté a nadie en mi familia lo que encontré. No a mi hermana, no a mis padres. Escaneé los documentos, los guardé en un disco duro y los bloqueé. Algunas cosas no necesitan ser transmitidas. Entiendo ahora por qué mi abuela siempre cambiaba de tema cuando la gente mencionaba ancestros. Solía pensar que era porque no sabía mucho, pero lo sabía. Solo no quería recordar. Aún así, pienso en los perros. Ellos sabían. Lo intentaron. De alguna manera, eran los únicos que entendían lo que estaba pasando. Y si alguien hubiera escuchado, realmente escuchado, las cosas podrían haber terminado diferente. Me hace mirar a los animales de manera diferente ahora. Asumimos que somos los inteligentes, pero quizás a veces solo somos los más ruidosos. Dejé de investigar después de eso. Eliminé mi árbol familiar en línea y cancelé mi suscripción. Mantuve una copia escaneada del diario del primo guardada en una carpeta sin nombre. No la he abierto desde entonces. Hay algunas verdades que no ayudan a nadie. Algunas historias son demasiado pesadas para llevar adelante. Esta es una de ellas.